Buenas tardes a todos y bienvenidos. Tras la pausa de la Semana Santa, donde espero que hayáis podido descansar un poco, continuamos con nuestro ciclo de Masterclass, hablando en la tarde de hoy sobre reutilización del agua, sus logros y perspectivas, para lo cual contamos con uno de los mayores expertos y conocedores del tema de nuestro país, como es Rafael Mujeriego, presidente de la Asociación Española de Reutilización del Agua, ASERSA. También en la tarde de hoy contamos con el patrocinio de la empresa Veolia Water Technology Ibérica, que gracias a su director técnico, Joan Sanz, nos mostrará los proyectos y soluciones de su compañía para una reutilización sostenible. Tras la finalización de ambas ponencias, abriremos nuestra ronda de preguntas y mi compañera Tina estará coordinando el chat, como siempre, para todo lo que necesitéis durante la tarde. Las ponencias y el material de hoy las tenéis en las pestañas de App, y Tina os irá dejando en el chat las masterclass y el material de las anteriores, si todavía os falta alguna. Y sin más, permitidme que os presente a nuestro invitado de hoy. El doctor Rafael Mujeriego ha sido catedrático de Ingeniería Ambiental en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña desde 1986, donde ha ejercido la docencia y la investigación desde 1976 hasta su jubilación en 2011. Recibió la distinción de Personaje del Año 2010 en reutilización del agua por parte de la American Water Reuse Association por sus contribuciones significativas al progreso de la reutilización del agua y su continuada dedicación a la comunidad de la reutilización del agua durante el 25 Anual Water Reuse Symposium, que se celebró del 12 al 15 de septiembre de 2010 en Washington, D.C. Rafael recibió el título de ingeniero de caminos en 1971 en la Universidad Politécnica de Madrid y los títulos de máster en 1973 y doctorado en 1976 en la Universidad de California en Berkeley. Actualmente preside la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua, ASERSA, y desde el año 2008 es autor de numerosos artículos e informes sobre regeneración y reutilización del agua a nivel internacional. Pero antes de darle paso a Rafael, permitidme que os presente a nuestro patrocinador de hoy, la empresa Veolia Water Technology Ibérica. La empresa Veolia pertenece al grupo Veolia, es referente mundial en el tratamiento del agua y agua residual para las industrias y los municipios, contando con un amplio portfolio tecnológico que abarca desde procesos físico-químicos, de membranas, biológicos, térmicos y de lodos. En el ámbito de la reutilización y la regeneración de agua, Veolia Water Technology es reconocida como una compañía pionera contando con una larga trayectoria e importantes referencias a nivel mundial. En España, las primeras referencias en el ámbito de la reutilización datan de la década de los 90 para aplicaciones en agricultura y campos de golf principalmente. Desde entonces, la apuesta de la compañía por la investigación y desarrollo ha permitido acometer importantes proyectos que son ejemplos de desarrollo sostenible y de uso eficiente de los recursos hídricos. El agua es demasiado valiosa para usarla solo una vez. Esta es la filosofía que ha motivado a la compañía a realizar proyectos de regeneración no solo para el mercado municipal, sino también para el industrial, porque la industria es uno de los principales consumidores de agua y, por lo tanto, juega un papel principal en la preservación de los recursos hídricos. Como parte de Veolia, Veolia Water Technology Ibérica comparte la misión del grupo por convertirse en los líderes mundiales de la transformación ecológica para preservar los recursos y contribuir a un futuro sostenible para la humanidad. Joan Sanz, director técnico de la compañía, nos mostrará durante la tarde las soluciones y proyectos de Veolia para una reutilización y regeneración sostenible del agua. Y ya sin más espera, doy paso a nuestro invitado de hoy. Rafael, buenas tardes. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por la presentación, gracias por todos los elogios. Es un placer estar aquí con vosotros y con todos vuestros oyentes, presentando estos retos, los logros y las perspectivas de la reutilización. Se suele decir que los conferenciantes que hablan en último lugar tienen la desventaja de que muchas de sus innovaciones, sus ideas ya han sido presentadas por los conferenciantes que les han precedido. En mi caso concreto hoy, ya os puedo anticipar a todos
que las excelentes presentaciones que han tenido lugar previas a mí, las 11 presentaciones previas, son un magnífico preámbulo y complementario a lo que yo voy a hablar en el día de hoy. De manera que, José Miguel, ahí está. Adelante, Rafael, gracias. Pues nada. Para empezar, decirles, voy a tratar, estos son los puntos principales de mi presentación hoy. En primer lugar, voy a hablar de qué lugar ocupa la regeneración del agua en esa serie de clases máster que Aguas Residuales Info ha organizado. Luego les hablaré de los retos actuales de la gestión integrada del agua, la contribución que la reutilización del agua está teniendo como estrategia de gestión de los recursos, una breve visión técnica de la reutilización y su terminología. Describiré brevemente la evolución normativa sobre la calidad del agua de consumo fundamentalmente, que no es otro que el de proteger la salud pública. Ilustraré diversas iniciativas regionales que se están desarrollando para desvelar, para poner en manifiesto esas nuevas fuentes de agua, y terminaré haciendo una serie de propuestas que sirvan para estimular la reflexión crítica, el debate y, sobre todo, la acción innovadora y vanguardista en el ciclo hidrológico. La materia prima que ha servido de hilo conductor de todas las presentaciones previas la tienen aquí, eso que llamamos el agua residual, el agua usada, tanto de carácter urbano como agrícola, ganadero, industrial, con sus contaminantes orgánicos, inorgánicos, disueltos en suspensión, biodegradables, refractarios, parásitos, bacterias y virus, incluido nuestro gran amigo el COVID-19. Ese ha sido el hilo conductor de casi todas las presentaciones que hemos tenido hasta ahora y vamos a tener en las semanas próximas. A continuación, las conferencias previas han tratado de esto que se denomina la depuración secundaria o el tratamiento secundario, con sus versiones de aerobio, anaerobio, eliminación de nutrientes, mediante procesos técnicos, mediante procesos que ahora están tan de moda, ¿no? Nature-based solutions. Antes se le llamaba tratamientos blandos, ahora se les llaman tratamientos basados en la naturaleza. Y se ha hecho mención al tiempo que eso requiere, en unos casos horas, en otros casos días, cuánta energía se produce, cuánta energía se consume. Y todo eso nos ha llevado a ese gran objeto de estudio que es el efluente secundario. El efluente secundario no es nada más ni nada menos que la plasmación de un agua que tiene una calidad satisfactoria para ser vertida al medio ambiente. Y eso ha sido establecido mediante una normativa, unas leyes, que después les voy a ilustrar. El efluente secundario se define, por tanto, como un agua que tiene la capacidad normativa de poder ser vertida al medio natural, al medio ambiente, tanto si es el río como si es el suelo, como si es el mar. Y esos límites de calidad vienen establecidos en función de contaminantes orgánicos, inorgánicos, disueltos, microorganismos, etc. Para ilustrar un poquito cómo han evolucionado ese contexto normativo, aquí les pongo uno de los hitos históricos más importantes, la Ley del Agua Limpia de los Estados Unidos, que se aprobó por el Congreso norteamericano en 1972. Están celebrando ellos y todo el mundo estamos celebrando el 50 aniversario de ese acontecimiento. Se definió por primera vez esa necesidad de que cualquiera, para tener permiso de vertido, tenía que tener este tipo de calidad del agua. Otro acontecimiento más reciente, el Plan de Saneamiento de Cataluña, en donde se establece igualmente a nivel de Cataluña ese canon de saneamiento, posteriormente cambiado con otros nombres, que en definitiva significa que el que usa el agua del grifo en la ciudad debe de pagar, debe de contribuir con su óbolo para que esa contaminación que aporta sea eliminada del agua antes de poder verterla al medio receptor. Otro acontecimiento, la directiva de la Unión Europea, de lo que entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea, 91-271, que como muchos de ustedes saben, está en proceso de adaptación, es el mismo concepto. Sería como la Ley del Agua Limpia de la Unión Europea del tiempo. Se establece lo que se llama el tratamiento secundario, la eliminación de nutrientes y quizá como cuarto, por poner una serie de ejemplos, el Plan de Saneamiento de Murcia, aprobado en el año 2001, en donde como punto significativamente distintivo
además de ese canon por usar el agua y por tener luego que depurarla, se incorpora directamente, los legisladores incorporan la noción de que se cubran los gastos de la regeneración del agua. ¿Por qué? Porque es un territorio donde el agua se reutiliza por necesidad y los legisladores pensaron sería bueno incorporar en el coste, en el canon de saneamiento, lo que cuesta regenerar, no reutilizar, producir el agua de calidad suficiente para que los agricultores posteriormente la capten. Bueno, ¿qué sale de todo ese proceso secundario que hemos estado estos días aquí hablando? Pues se busca en ese efluente, en el proceso de depuración, obtener el máximo número de recursos, porque es un verdadero recurso. Ese agua trae multitud de cosas que hemos ido vertiéndole, que se llaman contaminantes, pero que tienen su valor en términos energéticos, en términos de huella de carbono, de muchos tipos. Y ahí tienen algunos de ellos, los nutrientes, la energía, los minerales. Fíjense si eso está adquiriendo gran importancia, que en este momento ya se está planteando la conveniencia, ya se está cambiando el nombre de EDAR por el nombre de biofactoría. Otro ejemplo ilustrativo, la IWA, la International Water Association, tiene un grupo de trabajo, un grupo especializado en recuperación de recursos, Resource Recovery. Y yo conozco muy bien al fundador de ese grupo, es un profesor de la Universidad de Gante, que se llama Willy. Le digo, Willy, sacad todo lo que queráis, sacad al máximo de recursos, todo lo que queráis del agua, porque a mí lo que me interesa no son esos recursos, es el agua. Pero fíjense, la excelente presentación que nos hizo Pere Aguiló en la última sesión, en que habló del biogás, la obtención del biogás, la obtención de energía a partir de los materiales extraídos de ese agua residual, son conocidos desde largo tiempo. De hecho, lo realizan unas bacterias que se llaman arqueobacterias. Ya se pueden ustedes hacer una idea. Datan del principio del universo. Técnicamente es conocido de los años 50, pero en ese momento las plantas depuradoras que practicaban este tipo de tecnología se vanagloriaban de tener una antorcha en donde se quemaba el biogás. Ahora, obviamente, el biogás tiene valor porque si no lo tenemos que comparar con el que nos viene de otros países extranjeros, bien sea del este de Europa o del sur de España. Las aplicaciones más recientes son muy, muy recientes. De hecho, el otro día nos presentaron aquí en la conferencia tecnologías que están tan optimizadas que se pueden prácticamente amortizar en menos de 2 años. Obviamente porque también hay ayudas que tratan de revalorizar ese recurso. Del mismo modo llegará con los nutrientes y con otros minerales. Les puedo decir, por ejemplo, la planta de San José en el Silicon Valley, allí entre otras cosas se puede obtener oro y se puede obtener plata y se puede obtener cobre. ¿Por qué? Porque está en un mundo donde los subproductos, o digamos los residuos que se van con el agua, tienen esos metales. Pero, como les digo, a mí lo que me interesa personalmente y de lo que va a tratar esta presentación de hoy es ese recurso por excelencia que es el agua. Ese agua que tradicionalmente ha sido vertida al medio natural, pero que yo les voy a proponer aquí hoy, a ver si les entusiasmo, con la idea de que en vez de verterla al medio natural, especialmente si la vierten al mar, en cuyo caso la perdemos como agua dulce, la alternativa es regenerarla para usarla en usos potables o en usos no potables. Ese es el objetivo, revalorizar ese subproducto o ese producto o ese recurso. De hecho, la palabra que se utiliza ahí correctamente es recurso, y ese es el recurso por excelencia. Ese organigrama que les he puesto aquí también tiene su pequeña historia y tiene sus características. La primera de todas, ¿de qué proceso estamos hablando? Porque todas las sesiones que nos han precedido han hablado de la cantidad, de la diversidad de procesos de depuración, de esa depuración secundaria. ¿Qué es lo que hay que hacer para regenerar un agua? Pues básicamente es utilizar los procesos que se utilizan históricamente, tradicionalmente, para potabilizar el agua y para desalinizar el agua. ¿Cuál es la diferencia con lo tradicional? Que en este caso la materia prima es un efluente secundario. La materia prima en la potabilización es el agua del río, el agua del acuífero. La materia prima para la desalinización convencional es el agua del mar, el agua del océano. En este caso estamos hablando del efluente secundario que lo vamos a someter a una serie de procesos. Historia. Windhoek, la capital de Namibia, 1968, se plantea la conveniencia de regenerar el agua, dotarla de una calidad suficiente
para poder ponerla directamente en la red de abastecimiento mezclada con las aguas de otras fuentes. Monterrey, 1985. La sequía lleva al estado de California a plantear un proyecto de demostración, 1980-1985, con objeto de demostrar la validez de una normativa que permitía regar productos de consumo crudo con efluente secundario regenerado. ¿Regenerado cómo? Con una planta de potabilización aguas abajo. 1973, la Water Factory 21, la fábrica del agua del siglo XXI, promovida por los visionarios del sur de California en 1973. Empiezan haciendo la regeneración porque saben, anticipan, por eso yo creo que se les puede denominar verdaderos visionarios, que la sequía en el sur de California era una realidad, cuestión de años. Esa Water Factory ha sido sustituida hoy día por lo que se llama el Groundwater Replenishment System, que empezó a funcionar en 2008, que produce a fecha de hoy 380.000 metros cúbicos de agua cristalina en algo menos de 45 minutos, con un consumo de energía de 1,12 kilovatios hora por metro cúbico y a un coste de $0,40 por metro cúbico. Obviamente, con las vaivenes del coste de la energía a nivel mundial, eso habrá cambiado. Pero eso es lo que era el coste que han tenido hasta muy recientemente. Esa es el agua regenerada de la que estoy hablando, agua purificada, como ven en el letrerito ese al lado del grifo, agua purificada con el uso de microfiltración, ósmosis inversa, luz ultravioleta. Y les vuelvo a repetir, a partir de un efluente secundario que está al otro lado de un muro donde está la planta depuradora. Y ahí tienen a una de las locutoras de la cadena de televisión CBS más famosa de los Estados Unidos, que visitó la planta en el año 2015, en medio de la gran sequía que tuvieron del 12 al 17, y que se está bebiendo un vasito porque está autorizado, esta instalación está autorizada por los servicios de salud pública de California, de que ese agua se puede consumir si uno es mayor de edad. Tiene que tener 18 años o estar acompañado de un adulto. Y exclama delante de la cámara, que debieron de ver millones de personas, no me puedo creer lo audaz que soy. Me estoy bebiendo un agua que hace 45 minutos era efluente secundario. ¿Cuál es el reto actual, por tanto, de los recursos hídricos, volviendo en ese clima fundamentalmente mediterráneo? Equilibrar, que no balancear. Aunque eso es una balanza, las balanzas sirven para equilibrar. Los recursos disponibles, superficiales, subterráneos, los que ustedes quieran, incluidos los de desalinización, con los usos y los consumos que son de muy diversas características, que los tienen también ahí. Y eso hay que hacerlo en condiciones muy concretas. A nosotros nos afecta, nos importa hacerlo en una zona geográfica como la nuestra, que tiene un clima característico mediterráneo. Pero ya les indicaré después que no somos los únicos que disfrutan de esas condiciones. ¿Por qué se caracteriza ese clima mediterráneo? Pues por un ritmo pluviométrico muy particular. Tenemos lluvias durante el otoño y la primavera, luego tenemos largos meses de tiempo soleado y seco, que es fantástico, nos permite un tipo de vida al aire libre, la atracción de gran cantidad de turistas, pero ese ritmo pluviométrico da lugar a episodios de intensas lluvias que se traducen en inundaciones y episodios de escasez de lluvias que se traducen en sequías. Ya se observan tendencias y se están haciendo previsiones de que esa irregularidad va a aumentar. Esa es la clave. La irregularidad ha existido siempre, al menos en las épocas recientes, geológicas. La peculiaridad del cambio climático es que esa irregularidad va a aumentar. De hecho, algunos ya dicen, está aumentando. ¿Qué significa ese cambio, ese aumento de la irregularidad? Pues que está cuestionando, está poniendo en cuestión, está planteando la necesidad de modificar esas estrategias tradicionales. Lo que dicen la gente de los negocios, los financieros, esto no puede seguir siendo business as usual. No podemos seguir haciendo siempre lo mismo. Tenemos que cambiar. Y eso creo que tiene además un interés fantástico para las nuevas generaciones. Esas son las 5 regiones mediterráneas que los geógrafos designan. Ahí tienen 2 en el hemisferio norte, 3 en el hemisferio sur. La Mediterránea, que es la que da nombre a este tipo de clima, y California, que tiene una latitud prácticamente desde la altura de Madrid, poco
Castilla hasta casi las Islas Canarias. En el sur tienen las costas de Chile, las costas de África del Sur con Namibia, las costas de Australia y ese circulito rojo que tienen ahí que es Singapur, donde tienen un clima completamente tropical, pero tienen una peculiaridad y es que no pueden almacenar agua, como le pasa igualmente a Florida. Florida es un suelo permeable, no hay altitudes, no hay manera de guardar el agua. Fáciles, ¿eh? Y aquí tienen algunas reflexiones que hacen los meteorólogos, por ejemplo, durante este verano, el señor Rodríguez Picó, que nos habla de esas burbujas calientes provenientes del norte que nos llegan con más asiduidad y se desplazan cada vez más al norte. ¿Se dan cuenta? Es una acción, no es una estabilidad, es un progreso ¿de qué? De ese aire caliente que, como ven ahí, la parte de la derecha está llegando a la frontera de Marruecos, de Argelia, y que penetra casualmente por encima del estrecho de Gibraltar y inunda toda la península ibérica, incluido Portugal, aunque ahí en el mapa del tiempo no está incluido para no crear discusiones. Y aquí tienen otra de las circunstancias características que nos afecta. Tenemos unos otoños muy agradables, de buen tiempo, pero con un anticiclón que evita que lleguen las lluvias cuando tenían que llegar. Ese anticiclón en nuestras latitudes este año no ha estado mucho tiempo, unos 10 días, pero si algún día se le ocurre quedarse ahí instalado, como le ocurrió a California durante 5 años consecutivos, pues ya se pueden imaginar que todas esas borrascas que van por la altura de Suecia van a pasar de largo y no nos van a dejar agua ninguna. Los anticiclones que nos benefician son los que van un poco más bajo, de manera que las borrascas entran a la altura de Francia o a la altura de Galicia, como está entrando, según parece hoy mismo, otra. ¿Qué significa eso a nivel de las reservas? Ahí lo tienen, los que yo denomino las montañas rusas, la montaña rusa de las reservas. La línea de puntos, la media de los últimos 10 años, la línea verde del año 2020, la del 21 mucho menor, y fíjense, la del 2022, que es esa de color rojo, se ha recuperado un poquito porque ha llovido estos días y confiemos que en los próximos días se recupere un poco. Pero a partir de la semana 21, difícil que se ponga a llover. La semana 21 son 5 por 4, 20, es el final del mes de mayo, nos queda un mes prácticamente. Si no llueve todo eso, cuando empiece a bajar la montaña rusa, pues estaremos por debajo de 20.000 y tendremos serios problemas. Ahí tienen la consecuencia, las cuencas más meridionales tienen un déficit de agua más marcado y cuando el análisis se realiza a escala más geográfica, más pequeña, esas oscilaciones se hacen todavía más marcadas. Aquí tienen, por ejemplo, el caso de Cataluña, las cuencas internas que abastecen a la ciudad al área metropolitana de Barcelona, donde tuvimos el año 2020, que parecía que estábamos viviendo en Londres, donde llovía prácticamente todos los días, incluido el verano. Hemos pasado al 2021 y ahora estamos, si se dan cuenta, en el 2022, otra vez las lluvias de estos días que nos están haciendo recuperar, pero si a partir de la semana 21 no llueve más, no tardará mucho en septiembre a que estemos por debajo de los 300 hectómetros, lo que nos pondrá en situaciones de preocupación. El ciclo hidrológico, básicamente lo conocen todos ustedes. Hay cosas que tenemos control y otras sobre las que no tenemos control. No tenemos control sobre las lluvias, no tenemos control sobre la evaporación del mar, tenemos control básicamente sobre el agua que discurre por el río y va al mar o que va por los acuíferos y va al mar. Eso lo podemos modificar, podemos interrumpir eso y retornar el agua hacia el interior. Podemos también modificar la evapotranspiración, aunque ahí la evapotranspiración la figura tanto del mar como de la tierra. Para gestionar todo eso tenemos 6 estrategias básicas que yo les voy a tratar. Las primeras 4 están consideradas como no tradicionales y ya les anticipo que ninguna de ellas aporta recursos netos adicionales. Pueden mantener los que tenemos, pero no aportan recursos netos adicionales. Primero, preservación y mejora de la fuente de agua. Dicho de otra manera, asegurar el saneamiento, asegurar que el agua, una vez usada y vertida al medio natural, tiene una calidad, si es posible, igual que la que tenía cuando la empezamos a usar. No suele ocurrir. Segundo, ahorro y uso eficiente. Hacer más cosas con menos agua. Regulación de recursos. Almacenar en época de abundancia para tener en época de escasez. Embalses y acuíferos. Y por último, intercambio y transferencia entre usuarios, figuras como las mancomunidades, los consorcios, que permite utilizar el agua unos por otros llevando la contabilidad, obviamente.
Fíjese eso, cuando se utiliza en un acuífero, los californianos por simplicidad le denominan un banco de agua. ¿Por qué? Porque al final cada uno tiene que llevar la cuenta de lo que pone y luego llevar la cuenta de lo que saca. Y ya les digo aquí, si esa transferencia se realiza desde otras cuencas, entonces sí que hay aportes netos de recursos. Aporte neto para el que lo recibe y disminución neta para el que lo cede. Dos estrategias adicionales más novedosas, más recientes, más innovadoras, que sí que pueden aportar recursos si se realizan en la costa, en ese punto en que el agua dulce se mezcla con agua salada y se hace toda agua salada. Y ahí tenemos dos, la regeneración y la reutilización y la desalinización de aguas salobres y marinas. Ya les indico aquí entre paréntesis que esta sexta está legitimada, mientras que la 5 no está universalmente legitimada, necesita ser legitimada. Se han de poner en práctica esas estrategias con estos criterios que les digo aquí, planificando. Ninguna de ellas se puede hacer de un día para otro. Requiere tiempo, requiere inversión, requiere programación de medios, de recursos. Se debe diversificar. Ninguna de ellas, en principio, ninguna de esas 6 estrategias por sí solas permite equilibrar esos recursos con esas necesidades. Y por lo tanto, como dicen bien los financieros, cuando uno quiere invertir en bolsa, ponga usted su dinero en diversos valores bursátiles, diversifique sus inversiones. Eso le da fiabilidad y resiliencia a la inversión, o en este caso a los recursos. Otro aspecto importante, hay que equilibrar las infraestructuras y la gestión, porque la gestión suele ser un factor limitante incluso en sociedades desarrolladas. Imagínense, le pueden ustedes dotar del G5, de los ordenadores más potentes, pero si no tiene capacidad de gestión, de poco le va a servir esa infraestructura. Obviamente lo hemos de aplicar con criterios de sostenibilidad y en particular con una peculiaridad de la vida moderna, que es la transparencia, impulsando la comunicación y la información con todos los usuarios y el público. ¿Con qué objeto? Con conseguir la complicidad, la participación de los usuarios, de la ciudadanía, que no crezca la sospecha de que hay algo que está fuera de su control. Muchos de ustedes habrán preguntado, ¿pero no estamos reutilizando ya? Pues efectivamente, lo utilizamos desde tiempo inmemorial, porque el ciclo del agua es un ejemplo emblemático de eso que se denomina la economía circular. Esa reutilización inmemorial se llama indirecta, incidental, no planificada y, como les gusta denominar a nuestros colegas norteamericanos ahora, de facto, esa palabra, expresión latina. Todo eso lo podemos utilizar, indirecto, incidental, no planificado, de facto. ¿Qué significa? Pues que los que viven aguas arriba de la cuenca utilizan el agua, la vierten al río, el río la transporta, la diluye, los que estamos abajo la captamos y la volvemos a utilizar. Yo personalmente vivo aguas abajo de un montón de gente, aquí al final, casi en la desembocadura del río Llobregat, pero muchos vivimos aguas abajo. Eso ocurre no solo en el río Llobregat, sino en todos los ríos del mundo. Y estos días, casualmente, por motivos geográficos, estaba mirando el Danubio. Pasa por 10 países, 3.000 kilómetros de distancia, desemboca en Ucrania, casualmente, imagínense. Entonces, esa capacidad de reutilización incidental es diferente en unos sitios y otros. Esa reutilización está legitimada por la historia, las costumbres, las normas y la legislación. Salvo que sea aparentemente una cosa ofensiva, el río es una buena fuente de agua. Obviamente hay que cogerla de un buen sitio del río, como les voy a decir ahora de la experiencia de Londres. Una ilustración de lo que significa esa reutilización, que muchos de ustedes ya seguramente conocen, el ciclo antrópico de esa población, aguas arriba, obviamente, ¿lo ven? Está el nacimiento de la cuenca, tiene la fortuna de tener 2 montañas llenas de nieve, fantástico, tener nieve mejor que tener agua líquida, un embalse lleno de agua y poco después del desembalse del embalse, pues tiene una captación por superficial o subterránea, lo llevan a la potabilizadora, lo abastecen a la población, lo recogen con la red de saneamiento, lo llevan a la depuradora, hacen el efluente secundario, que tantas veces ya les he comentado, lo vierten al río. Ellos no experimentan la reutilización. Pero el que está aguas abajo, que no tiene el privilegio de tener 2 montañas con nieve ni tener un embalse, pues tiene que coger el agua del río que viene y someterla al mismo proceso. Potabilización, distribución, depuración y vertido. Y el que viene detrás, 3/4 de lo mismo. Y así hasta que el agua llega a la desembocadura.
Esa es la reutilización incidental que yo les comentaba. Imagínense el río Danubio, 10 países, desde el centro de Europa hasta los límites con Asia, ¿cuánto le he dicho? 3.000 kilómetros. De manera que, de lo que yo les quiero hablar hoy aquí, veo que ya quedan 20 minutos, reutilización planificada o simplemente reutilización. Es más reciente, los hitos más importantes vienen teniendo lugar de mitad del siglo XX y consiste en suministrar agua tratada, que ya le vamos a empezar a denominar agua regenerada, mediante una red que puede ser doble con la adicional a la que ya existía o una que ya existía. Esa reutilización tiene una larga tradición de éxitos. Quizá uno de los más destacados, ya se lo he dicho, el de Windhoek en 1968, pero hay numerosos proyectos emblemáticos. Nosotros en España tenemos proyectos emblemáticos como otras zonas semiáridas y mediterráneas. Y hay grandes realidades que después les voy a mostrar a ustedes que están dirigidas a afrontar esa irregularidad pluviométrica. ¿Cuál es el reto principal? Como les he comentado, su legitimación. Porque está estigmatizada, está prohibida estrictamente, sobre todo para usos potables. Para usos no potables está autorizada, después les voy a comentar, y todo ello lo hemos de resolver, ese reto de legitimación mediante el apoyo normativo de las autoridades sanitarias y de recursos hídricos, mediante campañas de comunicación adecuadas que mejoren la percepción y la aceptación del público. Un poco similar a lo que ha ocurrido con el tema de las vacunas de COVID. Las vacunas lo han hecho con la mejor tecnología, pero ha sido necesario el apoyo de las autoridades sanitarias, campañas de comunicación para tranquilizar, para asegurar al público de que se pusiera. Y nosotros hemos sido obedientes y el 80 o más nos hemos puesto. En otros países no se fían de todo esto y solo se han puesto el 50%. Motivos de ir a la reutilización, porque los estados, los condados, las ciudades, incluso las comunidades de vecinos, recurren a la reutilización. Dos razones básicas, dos motivos básicos. El primero de ellos, disponer de fuentes de suministro nuevas, adicionales. Todo lo que sea evitar pérdidas a la atmósfera por evapotranspiración o al mar por vertido dará lugar a recursos netos favorables para el interior, el hinterland, que se llama. Aumentando con ello la autosuficiencia, la fiabilidad, la resiliencia con fuentes locales. Autosuficiencia y fuentes locales, básicamente lo mismo. Hoy día creo que con la crisis energética está pareciendo más claro que nunca que es bueno ser autosuficiente, al menos tanto como se pueda. Esa es la primera posición. Hay usuarios que quieren agua y nosotros vamos a hacer lo posible por dársela. La segunda razón es que tengamos agua, efluente depurado, y digamos, no queremos verterlo al medio natural. Queremos preservar por la razón que sea. Una decisión puramente política. No queremos verter al medio natural como decidió Florida hace ya casi 20 años. En ese caso tenemos que buscar a los clientes que quieren utilizar el agua. En ese caso estamos buscando una alternativa al medio acuático. A ver si conseguimos lo que se denomina el vertido cero. Les indico aquí, son opciones independientes, pero pueden ser sucesivas. Y la experiencia mía, mi experiencia ha sido en los últimos años de ver que ha habido casos que han empezado en el segundo y han terminado en el primero. El más frecuente, sin duda, es el primero. Esto tiene sus beneficios, que yo les relato aquí, pero que voy a pasar rápidamente para no consumir más tiempo. Si se pudiera resumir con dos palabras, la última de todas, el mayor beneficio es que aseguran una mayor fiabilidad, eso que los economistas también denominan la garantía. Y no solo la fiabilidad, sino la resiliencia ante fenómenos imprevistos de la meteorología. Pero tiene sus exigencias, que no inconvenientes, exigencias. Unas normas de calidad para proteger la salud pública y los recursos hídricos que suelen plasmarse en dos vertientes. Una, indicando qué procesos de regeneración son capaces de hacer ese agua que estamos buscando. Ya les anticipo que casi todos esos procesos están tomados de la potabilización y, en segundo lugar, de la desalinización. Y, por otra parte, las normas pueden decir, bueno, usted ponga ese proceso y, además, asegúrese que la calidad del agua cumple estos límites. Otra exigencia. Estamos elaborando un producto. No estamos haciendo un residuo como en la EDAR. Aunque el hecho de que convirtamos las EDAR en biofactorías va a hacer que ese cambio de mentalidad también tenga lugar, porque lo que estamos buscando son
que esos residuos sean verdaderamente beneficios, sean recursos. Puede ser necesaria una doble red. Sobre todo, lo más importante es que hemos de conseguir su legitimación, su aceptación, y eso requerirá una voluntad política de hacer de la regeneración y de la reutilización un elemento básico de la gestión. Es una estrategia compleja. Yo soy de los que en los años 80 pensaba que la excelencia técnica sería suficiente y ya está clarísimo, lo tengo claro desde hace ya muchos años, que la excelencia técnica es necesaria, pero no es suficiente. Para que esto tenga éxito, hay que irse al último de los puntos, tiene que ser una cuestión, una decisión política de gestión integrada de los recursos. ¿Para qué se puede utilizar el agua regenerada? Para múltiples usos. Un grupo de ellos denominados no potables, donde no hay ingestión por parte de las personas, y ahí tienen listados desde el más rural, el riego agrícola, hasta el más urbano, que puede ser el suministro para los inodoros. Fíjense, se suele hablar que es conveniente que la regeneración sea para fit to purpose. Siempre ha sido así. Yo no entiendo. Yo a veces me sorprende mis colegas que se insisten tanto sobre eso. La regeneración siempre se hace con vistas al uso que se le va a dar. Lo que ocurre es que si uno va a utilizarla para varias cosas, tiene que darle el tipo de calidad del uso más exigente. Lo que no puede hacer es 50 tipos de calidad del agua. Es inviable económicamente y técnicamente. Y luego las aplicaciones potables, en donde el agua, sí, de forma clara, va a ser ingerida por las personas, directa o indirectamente. Y ahí tienen las tres opciones posibles. Poner el agua regenerada en un acuífero, como hacen en Orange County, poner el agua regenerada en un embalse, como van a hacer o están haciendo ya en San Diego, o poner el agua directamente en la red, inmediatamente antes de la potabilizadora, o directamente en la red, como están haciendo en Windhoek. Regeneran el agua en un sitio y la llevan a la red y la mezclan con la que viene de la potabilizadora convencional. Ahí tienen el esquema operativo, la EDAR, eso que hemos venido estudiando estos días pasados, con eso que se llama el efluente secundario. Y luego una línea que yo trato de designar como si fuera un muro de hormigón o un seto de bugambilia, lo que ustedes quieran. Pero cuando uno va a visitar la estación de regeneración de agua, no tiene por qué ir a visitar la EDAR, va a ver la ERA. Y ahí lo primero que se encuentra posiblemente son procesos de regeneración básica, que son procesos de potabilización que producen un agua aceptable para el uso de agrícola, que está codificado con ese color rosa que tienen ahí, o bien en un momento dado se puede decidir continuar con la regeneración avanzada, la purificación, en donde ya incorporamos procesos tomados del mundo de la desalinización o de la potabilización avanzada, el carbón activado en vez de la ósmosis inversa, para producir un agua que es potable, que está codificada con el color azul. Esto puede cambiar en función de si todo esto que yo les pongo aquí es como si hubiéramos ido avanzando en el tiempo en las opciones. Pero si ustedes desde el primer día quieren ir desde el agua residual hasta el agua regenerada, pues muchas de estas cosas se solapan. Terminología. Claramente yo les animo a que utilicen lo que dice hoy día las normas vigentes. Una cosa es regenerar agua, que es hacer ese agua que sea un agua con la calidad adecuada para el uso, eso que se está tan de moda ahora de haber agua fit for purpose. Siempre ha sido así. Uno no, regenerar agua no es un hobby. Regenerar agua se regenera agua para el uso que uno le va a dar. Y vuelvo a insistir, si hay varios usos, pues hay que hacer el agua de la calidad del uso más exigente y distribuirla a todos ese tipo de agua. ¿Y eso se hace dónde? En una estación de regeneración de agua, lo dice el Reglamento Europeo 2020-741. Otra cosa muy diferente es reutilizar el agua, que consiste en llevar ese agua a los usuarios, y para eso puede ser necesaria una red de distribución, un sistema de regulación que ajuste el ritmo de producción del agua, que suele ser casi continuo, con el ritmo de uso del agua, que no tiene por qué ser continuo, y luego pues algunos criterios como puede ser el color de la tubería, la exigencia de que haya carteles, que haya un medidor de caudales. Ese nuevo recurso recibe nombres muy diferentes en distintos países. Nosotros utilizamos agua regenerada, Reclaim Water. California y Australia, por motivos de relaciones públicas y políticos, decidieron agua reciclada. Para mí tiene la limitación que si hacen eso, regenerar y reutilización pasa a ser lo mismo. Singapur ha tenido el gran éxito y el gran acierto de acuñar ese nombre de New Water, que ha dado la vuelta al mundo y que les coloca en una posición de privilegio en la comunicación.
no en la ejecución de la reutilización. Agua purificada en San Diego. Si me permiten un segundo, cuando hago esta presentación a practicantes de la agricultura, agricultores, les digo, la diferencia entre regenerar y reutilizar es como una cosa es hacer el tomate o el pepino en las huertas o en los cultivos hidropónicos de Murcia o de Almería, y otra cosa muy distinta es poner ese pepino en el mercado central de Estocolmo. El pepino lleva un coste. Llevar el pepino a Estocolmo, en el tiempo, la forma, con la temperatura, con las etiquetas y todo eso, es un mundo completamente distinto. Son dos cosas muy diferentes. El agua como fuente de infección, seguramente si han leído estos libros que están ahora tan de moda de las novelas históricas romanas, los romanos ya bebían un poco más de vino que de costumbre porque sabían que el agua en muchos sitios no era potable. Pero realmente el primer ejercicio epidemiológico del mundo lo realizó este doctor de la reina, John Snow, cuando en el año 1854 en el barrio de Soho, en Londres, se declaró una epidemia y este señor, que era aficionado, yo creo que hubiera sido un competidor del Google Maps, actualmente identificó esa fuente que todavía se conserva. Yo no he estado, pero las fotos indican que está ahí en este barrio de Londres. Todos los que se nutrían de agua de aquí contrajeron la enfermedad o murieron por la enfermedad. ¿De dónde venía el agua? Del río Támesis. ¿Por qué estaba contaminada? Porque aguas arriba había un vertido de agua residual. ¿Saben cómo resolvió el doctor John Snow cómo cortó esa epidemia de aquí? Cometiendo un acto vandálico, quitando la manivela de esa fuente. Saben que esa fuente, la han visto en las películas del oeste, se mueve con un émbolo, le quitó la manivela y ahí se acabó la historia. Pero en las crónicas de la época, esa pandemia de cólera duró 14 años, 1846-1860. Fíjense, nosotros llevamos 2 años de pandemia y ya nos estamos quejando. En esa época el cólera lo que hacía. Historia de la potabilización, 1852. La ley metropolitana de Londres aseguró ese principio de precaución de que hay que captar el agua de una fuente libre de contaminación. Pero ya se puede imaginar cómo detectaban que el agua está contaminada. Como se suele decir así coloquialmente, a ojo de buen cubero, porque no había cromatógrafos, no se sabía ni siquiera que había microorganismos. Pasteur fue en 1862 que demostró ante la Academia de Ciencias francesa que la generación espontánea no existía, pero no sabía que había todavía ni siquiera coliformes. Los coliformes empiezan por los años 1890, con el nacimiento de lo que entonces se llamó la bacteriología, en que se empezó a añadir cloro para asegurar que el agua estaba libre de gérmenes. Y el público no estaba conforme con que se le añadiera cloro porque sabía que el cloro era un gas muy tóxico. De manera que pensaban, me van a envenenar bebiendo este agua. Las primeras potabilizadoras con cloración permanente, 1907, se dan cuenta, 114 años. La calidad del agua regenerada ha ido progresando desde el año 68 Windhoek, esa potabilización avanzada, y ellos acuñaron. En ese momento Namibia era una provincia de África del Sur y los investigadores sudafricanos acuñaron una frase que tiene todo el mérito del mundo. El valor del agua debe juzgarse por su calidad y no por su historia. Obviamente los astronautas que están ahí en la Estación Espacial Internacional lo saben todos los días, porque es el agua que tienen. El pipí de hoy es el café de mañana. 1978, California acuña, establece esa frase de decir, ese efluente secundario pasado por una potabilizadora produce un agua que es analíticamente potable, es decir, que cumple con las normas analíticas de lo que entonces eran coliformes, turbiedad, pH, etc. Esa norma, que fue la que dio lugar al título 22, tuvo un gran éxito y desarrolló la reutilización en California y Florida. Nuestro primer proyecto de reutilización, Vitoria-Gasteiz, en 1994, se basa en ese concepto y el Real Decreto 1620 está basado en ese principio de que se puede hacer técnicamente. No había entonces el concepto de riesgo. El concepto de modelo de gestión de riesgo es más reciente, surge con la reutilización potable en el año 2000 y es el que ha permitido que los californianos establezcan normativa vigente ya para la recarga de acuíferos, la recarga de embalses. Los acuíferos los hacen los de Orange County, los embalses los hacen los de San Diego. El reglamento de la Unión Europea establece la necesidad de esos planes de gestión de riesgo y ese es el gran reto que hemos de incorporar como elemento de gestión de todos estos proyectos. Volviendo a esas regiones mediterráneas que yo les anunciaba antes,
nos vamos a ir directamente a California. Y aquí les voy a decir que ellos ya anticipaban, porque desde los años 70 ya habían experimentado las sequías. Y ya en el sur, los californianos suelen decir que 2/3 partes de la población del estado viven en el sur y 2/3 partes del agua está en el norte. De manera que los que están en el sur tienen el buen tiempo pero no tienen el agua, y los que están en el norte tienen el agua pero no tienen el buen tiempo. Así que los del sur empezaron en el año 2000 construyendo eso que se ve ahí, es una gran presa construida en el medio de la nada, en un erial. Lo único que aprovecharon fueron unas colinas, pusieron 3 presas de materiales sueltos, una capacidad de 1000 hectómetros cúbicos, que les costó, con todas las prevenciones ambientales, tuvieron que desenterrar mamuts, llevarse a poblaciones que había ahí verdaderamente miserables, las tuvieron que trasladar, hacer compensaciones ambientales, 2.000 millones. ¿Verdad que no hace falta ninguna calculadora? $2 por cada metro cúbico de capacidad, de reserva. No quiere decir que tengamos el agua. Solo cuando hay agua en el norte y el agua discurre por un canal que se ve ahí de forma muy tenue, esa central reversible bombea el agua al embalse. Cuando no hay agua del norte, el embalse se vacía, mueve de nuevo las turbinas y produce electricidad. En 2006, estos mismos californianos hicieron estos acuerdos con muchos regantes que tienen grandes acuíferos. Un detalle importante para los que no lo conozcan con familiaridad: en California, de acuerdo con las leyes de la minería, que datan del descubrimiento del oro en 1848, el Estado se creó en 1850, esa ley de la minería dice que el que tiene la tierra tiene todo lo que hay debajo, incluida el agua. Obviamente ellos no estaban pensando en el agua en ese momento, estaban pensando en el oro. Pero esos regantes han cometido una fecha, digamos, un desastre ecológico, y es que han abusado de esos, han sobreexplotado esos acuíferos. Y yo les digo a mis colegas californianos que son unos cracks. Son unos cracks, son capaces de hacer de un desastre, que es sobreexplotar estos acuíferos, una historia de éxito. Y en particular, ¿qué hicieron los de la agencia metropolitana? Dijeron los agricultores: ¿verdad que usted tiene su nivel freático a 200 metros de profundidad? ¿A usted no le importaría dejarnos unos pocos metros cúbicos para almacenar agua cuando venga agua del norte? Sí, 350 hectómetros cúbicos. Usted nos da 85 céntimos de dólar. Una vez le permitimos hacer ese uso del espacio vacío durante 25 años. Pero claro, eso ha funcionado hasta los años 2000. Fíjense las sequías de estos últimos años. 2001, 5 años con unas sequías incipientes, 2 años de pausa, otros 5 años de sequía, 2 años de pausa, 5 años de intensa sequía, otro año de pausa, y ahora está en el 3er año de una nueva serie que posiblemente sea de 5 años de sequía. Entonces ya lo tienen clarísimo. Eso que ven a la derecha es como un puzzle, son lo que ellos denominan las regiones hidrológicas. No se rigen por las cuencas hidrográficas que tenemos nosotros. Y esa última parte, que está rodeada con ese círculo azul, representa 3 condados, que yo les voy, en la izquierda ven un poco donde la posición es prácticamente la frontera con México. Ese trocito de tierra tiene 50.000 kilómetros cuadrados y ahí viven 20 millones de personas. La mitad del estado vive ahí. Y vierten al mar como media 2.600 hectómetros cúbicos al año. De manera que ellos ya se han dado cuenta que esa es su fuente futura. No pueden esperar nada del Colorado. Fíjense, el Colorado, que lo tienen aquí a la derecha, estos días está en sequía. Si consultan la página web de Acersa, verán que las autoridades federales, porque el río Colorado, como pasa parece que son 7 estados, depende de la gestión del estado, de federal, está decidido a que nadie coja más agua. De manera que estos no tienen más opción. ¿Y qué están haciendo? Ahí lo tienen. Metropolitan, que es el proveedor en alta de 20 millones, está invirtiendo 2.700 millones para generar 570.000 metros cúbicos al día, para el 2035. La ciudad de Los Ángeles, 8.000 millones. Orange County, 625 más algunos más. San Diego, 1.500. La suma de todo eso, para 2035, sí, ya me está diciendo que he llegado a los 45, termino ahora mismo. Para 2035, si todos esos planes se completan satisfactoriamente, podrán recuperar 2 hectómetros cúbicos al día de agua regenerada de altísima calidad potable, unos 350 hectómetros cúbicos al año, 16.000 millones de inversión.
Claro, eso no significa lo que cuesta regenerar. Eso es sobre todo lo que cuesta reutilizar. Llevarlo y ponerlo dentro de los envases para que se infiltren los acuíferos. Los mensajes que les quiero transmitir creo que ya han quedado reflejados. En primer lugar, la irregularidad pluviométrica en zonas mediterráneas pone en cuestión, nos obliga a cambiar, a replantearnos las estrategias tradicionales de gestión integrada. Les he mostrado que la regeneración en zonas costeras aporta recursos hídricos adicionales, fiables y resilientes, mejorando la autosuficiencia. Los del sur ya lo han visto clarísimo. Después de años de sequía, no quieren estar otra vez en esa situación. La regeneración es una opción muy, muy parecida, análoga, tanto en medios como en personal, a la potabilización y en cierto grado a la desalinización. ¿Cuál es la diferencia? Pues que se basa en un efluente secundario, en un efluente depurado, en un efluente secundario. Es importante la adopción de una terminología rigurosa y una descripción adecuada para asegurar que el público tiene una percepción correcta y se siente animado a aceptar ese agua regenerada. El sur no piensen que lo han aceptado de un día para otro. Ha requerido múltiples años y sobre todo la necesidad. No hay nada más convincente que la necesidad. Quizá el mejor argumento es no tener agua. De hecho, ellos han acuñado otra frase que dicen: si este agua a usted le parece cara, la más cara es la que no se puede comprar. Y como ellos ya han tenido ese caso, pues prefieren comprar esta que es un poco más barata. Segundo mensaje, esos modelos de gestión de riego, del agua como alimento, son los que han de guiar esos procesos de regeneración avanzada que permiten obtener un agua de igual o superior calidad a la de las fuentes convencionales. Habrán visto que esas iniciativas, les he mostrado, y lo pueden explorar en la página web de Asersa o en los propios proyectos de esas instituciones. Esas iniciativas van a aportar autosuficiencia y fiabilidad para 20 millones de personas en el 2035. Nosotros en España disponemos de proyectos, no tantos como ellos, pero tenemos un buen número de proyectos emblemáticos, sobre todo de regeneración básica, pero también de regeneración avanzada del agua, que se dedican a otras cosas. El señor Joan Saz ahora se lo explicará, que tienen la capacidad de asegurar una calidad comparable a la de las otras fuentes de abastecimiento. Y para terminar, decir que la reutilización, a fin de cuentas, está determinada por una estrecha colaboración, como la que han hecho los californianos del sur con las autoridades que casualmente están en el norte. En Sacramento, esa estrecha colaboración entre las autoridades de salud pública y recursos hídricos de una parte y las empresas y los usuarios del agua. Permítanme, en tono ya más cordial, decirle algunos de los nuevos enfoques que se están en este momento manejando en California. Ha sido muy frecuente hasta poco tiempo utilizar esta frase que se atribuye, una frase popular que se atribuye a Mark Twain, pero que se confirma que no es suya, pero que se utiliza mucho. Y es que el whisky es para emborracharse y el agua es para pelearse. Y las autoridades y el público y las empresas de agua y todos los involucrados en este tema están distribuyendo o, digamos, impulsando una nueva expresión, que es la de que superaremos los grandes retos hídricos mediante una colaboración entre todos. Es decir, el énfasis está colaborar. Y yo digo, esta sí que es una frase mía, pues como hicieron los pioneros de 1849, cuando emigraron 300.000 cada año a California porque pensaban que allí estaba el oro esperando para ellos, sabían que para atravesar las montañas rocosas, los indios, los búfalos, el desierto, o colaboraban entre todos o no llegaba a ninguno. Y en términos más coloquiales, y sobre todo en este contexto que tenemos ahora de la energía, se podría decir no energy, no comfort, no water, no life. Y ya en tono más rapero, en términos así del inglés muy coloquial, no water, no nothing. Aquí tienen la página web de Asersa, donde verán cantidad de estos ejemplos, y yo les permito también que miren si tienen proyectos que consideran valiosos. Yo les animo a que nos los faciliten y los vamos a publicar aquí para que todos sean conocedores de ello. Impulsar esa colaboración que los californianos están tratando de llevar adelante. Y dicho todo esto, yo creo que ya he pasado mi tiempo y estoy en los límites. Agradecerles su presencia, su atención y espero ser capaz de responder a sus preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Rafael, por tu interesante exposición. La verdad que ha sido un verdadero placer poder
poder estar esta tarde contigo y disfrutar de toda tu experiencia larga. Y tendremos la oportunidad de conocer más detalles después en la ronda de preguntas. Gracias, Rafael. Recordad que ya desde este momento nos podéis dejar vuestras dudas y vuestras consultas para Rafael y, por favor, votad las mismas para que podamos leer aquellas que sean las más votadas. Y sin más, doy paso a Joan Sanz, que es el director técnico de Veolia Water Technologies Ibérica, que nos mostrará las soluciones y proyectos de su compañía relativas a la regeneración y a la reutilización del agua. Buenas tardes, Joan. Muchas gracias por vuestra colaboración y adelante con tu intervención. Te voy preparando la ponencia. Buenas tardes, José Miguel, y buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, voy a intentar en 20 minutos, lo más rápidamente posible, explicar unos cuantos detalles sobre la regeneración en Veolia Water Technologies y basado en las experiencias que hemos tenido hasta ahora, tanto a nivel de grupo como a nivel en España. Estupendo, adelante. Ahí vamos. Voy a centrar mi charla sobre el papel de la tecnología y en concreto pues la regeneración en Veolia Water Technologies, las tecnologías probadas, las experiencias, los casos y los retos que tenemos de forma muy general, para ir rápidos. ¿Dónde empieza la tecnología? Son 4 reflexiones que después de trabajar en regeneración durante una buena temporada, pues vas viendo que necesitas como punto de partida, ¿no? Les he explicado antes al profesor Mujeriego pues la frase de Namibia, ¿no? Que es muy justa, ¿no? De que bueno, el agua pues, tiene que ser juzgada por la calidad y no por la historia, pero en nuestro camino hacia la regeneración empezamos en nuestro origen, es el agua depurada, y aquí sí que su calidad, lógicamente, pero también su historia, nos llevan a diferentes procesos para conseguir la regeneración y la posterior reutilización. O sea, nos interesa mucho la historia, cómo hemos llegado a ese efluente secundario, cómo hemos conseguido esa agua depurada, porque tiene que ver con el diseño que hagamos posteriormente en la regeneración y mirando, evidentemente, a los requerimientos, a la reutilización, que es lo que tiene sentido. También hay un detalle que siempre ocurre con todos los afluentes a una era, son afluentes secundarios, puede ser urbanos generalmente, pero también industriales, pero aunque sean afluentes secundarios con ese nombre, no todos son iguales. Y además, la idea es que sería, lo que viene ahora es una potabilizadora, es cierto en cuanto a tecnología, pero realmente no tenemos agua prepotables. Tenemos en el efluente secundarios una materia orgánica que ya tiene nombre en los investigadores, como efluentes de organic matter, y es algo diferente de lo que sería el agua que no vamos a encontrar en el agua de río, en el embalse, en que tenemos una materia orgánica natural, y nosotros aquí en el efluente secundario vamos a sumarle los productos microbianos solubles, le vamos a sumar los compuestos orgánicos sintéticos y le vamos a sumar algunas cosas más, ¿no? Entonces, se parece todo. Sí que parece que va a ser una etapa, una planta potabilizadora, parece que va a ser una desalinización, lo parece, pero hay que ir con cuidado y atención porque ese efluente secundario tiene características algo diferentes, sobre todo en lo que es su composición orgánica. Y también no todos son iguales porque depende cómo haya sido la depuración, qué sistema hemos empleado de depuración, etcétera. Otras cuestiones que también vamos encontrando es que, bueno, en principio, pues la depuración, la depuradora, la EDAR o la depuradora industrial es un asunto y otro es la regeneración. Es cierto, lo que ocurre es que cuando miramos a la reutilización, la EDAR es parte también de la regeneración, aunque no lo parezca, es parte. Y incluso para poder llegar a una buena reutilización es posible que necesitemos cambiar algunos de los aspectos, algunas de las operaciones unitarias o algo de operación de esa planta de aguas, de depuración de aguas residuales, porque si no, no vamos a conseguir solo con la regeneración llegar a las premisas de calidad o de fiabilidad de la reutilización. Y de forma general, que también lo ha explicado el profesor Mujeriego, pues la reutilización la podemos dividir fácilmente de entrada pues una regeneración básica, que sería pues filtración, decantaciones, coagulación, floculación, desinfección, o bien una regeneración avanzada en que ya vamos a incluir pues, procesos de membrana, oxidaciones, etcétera. Pues empiezo por el final, empiezo por Windows. Windows, que ya nos ha hablado el profesor Mujeriego, en 1968 empezaron, unos iban a la luna, otros hacían trasplantes de corazón y en Namibia, por ahí perdido, pues estaban preparando pues una agua potable en el fondo para un reuso potable directo. Eso pasaron los años y evidentemente
ha ido creciendo, fue creciendo no solo las necesidades de agua, sino también los requerimientos, también avanzó la instrumentación, avanzaron los conocimientos sobre el agua y se plantearon en Navivia, en Windhoek, pues una nueva planta. En esta nueva planta que tenéis aquí en la fotografía empezó su producción de agua en el 2002, finales del 2002, y desde estaba implicada pues Veolia. Por eso aparece aquí. La planta en sí es visitable y esto es una visita que tuvimos la oportunidad de hacer, pues este caso también con el profesor Mujeriego en 2013. Lo veis a la derecha con el jefe de planta y con una botella que nos daban para poder beber agua, igual que hemos visto antes en California, pues poder beber el agua de salida. El agua es potable, se mezcla con el resto de fuentes de agua potable y se distribuye en la ciudad para todos igual, no va a ningún barrio en concreto. Pero digamos, era bastante curioso. Bueno, aquí atrás, aunque no se ve mucho, tengo la botella. Está vacía porque también me bebí el agua en su momento. Y tenéis, digamos, en la pantalla, cuando haces la visita, pues podéis ver el esquema. Realmente parecería una potabilizadora en el sentido de que lo que tiene es coagulación, floculación, una flotación, tiene después una filtración con arena, luego tiene una ozonización, una filtración con carbono activo pero un ciclo biológico, otro filtro de carbono activo ya para absorción de compuestos orgánicos y al final una autofiltración porque la parte microbiológica es clave en todo este proceso. Y la parte del carbono activo ya se dedica pues, a compuestos orgánicos, ¿no? Más la desinfección. Y en esta fotografía nos está muy interesante porque en la mesa podemos ver desde el principio el agua. También hay que decir que el agua depurada de fuente secundario se envía a una laguna, de tal manera que hay un cierto proceso de naturalización. Por lo tanto, vamos a dejar un poco lo que era el EFOM, la materia orgánica de efluente, y nos vamos a parecer más a lo que sería únicamente su materia orgánica natural. Y vamos viendo en cada paso que fácilmente en cuanto hemos llegado a la planta y hacemos la coagulación, floculación, pues el agua ya pierde el color, se vuelve transparente y al final, el último final de este agua, pues es excelente a la vista y no solo eso, pues cada vez es beber, está bien rica. Bueno, en cuanto a regeneración, pues ahora volvemos y nos dejamos lo que sería ese gran meta que es tener agua potable. Nos vamos a la regeneración básica, pues lo que hemos comentado, lo comentado el profesor Mujeriego, pues el riego agrícola, riego parques y jardines, en zonas urbanas. Y en el caso de Veolia, pues una de las líneas habituales es la decantación lastrada con el proceso Actiflow y una filtración de discos con el sistema Hydrotex Filter. Y esto se ha aplicado pues, a plantas desde estaciones de generación de aguas tan grandes como el Prat de Llobregat en Barcelona, que lleva 3 líneas de 1 metro cúbico segundo cada una de ellas, a otras instalaciones para riego agrícola, como puede ser aquí en Alicante, la que tenéis aquí. En Rejas, en Madrid, es para parques y jardines, junto con otras plantas que también hay en Madrid y que se consigue con ello agua regenerada para el riego de todas las zonas verdes de Madrid. O, por ejemplo, en el caso de Murcia también, otro tipo de planta pues para 12.000 metros cúbicos día. Digamos que es una regeneración básica que incluye pues, una coagulación y floculación, una decantación lastrada, una filtración y la desinfección, que siempre es imprescindible. Cuando, digamos, tenemos dificultades con la salinidad, pues necesitamos añadirle también membranas para poder desalar el agua. Este es el caso, digamos, de lo que ocurrió en Canarias. En Canarias, a finales de los años, bueno, mediados de los 90, se empezó a trabajar desde el CEDEX, desde el Ministerio, para buscar soluciones de regeneración de aguas, en un proyecto que se llamaba DEREA. Y el fruto de todo esto fue, pues, digamos, una serie de proyectos y de instalaciones reales para poder conseguir agua para riego agrícola, para parques y jardines. Pero en el caso de Canarias pues, existía la cuestión de la salinidad. Con salinidades elevadas no podemos emplear el agua para riego, por lo tanto las estaciones de regeneración de aguas necesitaban una desalación, un pretratamiento para esa desalación y en principio pues con ultrafiltración o microfiltración, osmosis inversa y posteriormente las desinfecciones, pues se conseguía dar la calidad suficiente. También en la industria tenemos agua regenerada y aquí tenemos, digamos, dos posibilidades. Una, digamos, que sería la que estaríamos más clásica, que es tomar efluentes secundarios de origen urbano, regenerarlos y emplearlos en la industria. El caso del Camp de Tarragona, en Tarragona, que alimenta al sector petroquímico de Tarragona, todos de Tarragona, ¿verdad? Es, digamos, una instalación, digamos, en que con 2 efluentes secundarios tratamos el agua, en este caso también con un sistema de membranas y todo un pretratamiento avanzado para poder obtener agua de calidad de alrededor de 15 a 25 microsiemens por centímetro en cuanto a conductividad y TOCs
pues de 0,1 ppm. Con este agua, digamos, se puede servir casi todos los, no solo agua, los sistemas de refrigeración, sino también se puede producir también agua desionizada para calderas de alta presión, para proceso, etcétera. Este tipo, pensaba que lo comentaría el profesor Mujeriego, pero en West Basin, también en Estados Unidos, hay proyectos también de este tipo o plantas de este tipo, en que se prepara el agua para la industria. Aquí, evidentemente, solo hay un tipo de agua, pero sí que hay unas plantas satélites para obtener agua ya desionizada. Y otro caso diferente, que no es regeneración, que es reciclado, pero que realmente desde el punto de vista de tecnología nos cuesta tanto, digamos, es tan complejo como el caso de la regeneración avanzada, son los sistemas en que reciclamos aguas, pero en este caso he escogido dos selecciones, dos ejemplos diferentes. Uno es el agua reciclada en Nestlé, la fábrica de Nestlé en México, con el proyecto Cero Agua. En este caso, como la fábrica lo que está produciendo son leches condensadas, leches en polvo, etcétera, lo que hacemos es sacar el agua, extraer el agua de la leche. Y ese agua, digamos, bien tratada, bien regenerada, en este caso, se puede reciclar y emplearlo en los diferentes usos de utilidades de la planta, lo cual disminuye la presión sobre las fuentes de la zona y reduce la demanda de este tipo de fábrica. También en el caso de España, por ejemplo, tenemos un caso de una minería, una empresa minera de wolframio en Salamanca, en que también, digamos, el principio es el mismo, no es como el caso de Nestlé, pero sí que realmente las aguas que se obtienen después de todos los procesos para poder extraer el wolframio se tratan, se pueden reciclar y dejamos, digamos, de someter a presión las fuentes locales de suministro de aguas. Otro paso más en el agua regenerada para la industria, y aquí sí que ya nos vamos a digamos, un poco al principio otra vez con el agua potable y con algo que ya nos ha explicado también el profesor Mujeriego. Y es, bueno, yo cuando quiero tener agua regenerada y quiero que esa agua regenerada se emplee directamente en un producto alimentario o bien, digamos, que se mezcle en el agua de entrada y sirva para cualquier uso. Aquí tenemos tres casos, tres ejemplos en que ha participado Veolia. Uno, digamos, es en la fábrica de PepsiCo para las patatas Lay's y otros snacks en Bélgica, en el que, digamos, el agua depurada de la misma, de la DAR, de la depuradora industrial, se regenera, se guarda primero en un depósito pulmón para, digamos, asegurarnos de la calidad, eso hablamos después, y seguidamente se envía al depósito de entrada donde se junta con el agua potable, lo mismo que ocurría en Windows, y a partir de aquí entramos a fábrica y la empleamos para todos los usos. Otro caso es un sistema de recuperación también de aguas para lavado de ensaladas en el Reino Unido, Stone Salads, y que también empleamos el agua después la depuramos, la regeneramos y después la vamos a emplear para el lavado de la ensalada verde, que es la que después vamos a abrir la bolsa y nos vamos a comer, con lo cual que tiene que ser agotable. La razón también, al igual que en México, es reducir la presión, ¿no? Esto es en el condado de Kent, reducir la presión sobre el suministro de agua en la zona. Y otra posibilidad que también que tenemos y que hemos realizado, en este caso también Veolia está directamente implicada, es en la producción de cerveza artesanal a partir de agua regenerada. Es más un proyecto de demostración, pero realmente la cerveza está muy buena y se produce como es artesanal en pequeños lotes y como veis es pues, con esta marca ERCO 12 y by Veolia, ¿no? En los tres casos lo que estamos jugando es cambiando el chip, no estamos haciendo ya agua regenerada, que es cierto, estamos haciendo un producto alimentario, estamos realmente trabajando en seguridad alimentaria. Por lo tanto, teniendo en cuenta el reglamento europeo, que es posterior a algunas de las normativas que tenemos vigentes ahora todavía en España y en Europa sobre agua potable, tenemos, digamos, la posibilidad de hacer esto siempre y cuando el agua sea inocua. O sea, quiere decir, en el fondo, que tenemos que tener en la gestión del riesgo correspondiente, tenemos que trabajar con un sistema pues, como certificado por la ISO 22000 o similar, y tenemos que trabajar con el análisis de peligros y puntos de control críticos. Cambiamos la mentalidad. O sea, sí, está bien la tecnología, pero yo tengo que trabajar esto como con seguridad alimentaria. Por lo tanto, lo mismo que cualquier otro producto que esté haciendo. Que también puedo emplear fitosanitarios, puedo emplear productos, etcétera, pero al final mi producto tiene que ser inocuo. Ese, digamos, es un punto muy importante. Y esto también nos lleva, en el caso también de la utilización potable indirecta, a lo que son las validación de procesos, que también es un asunto que va a aparecer en España y en Europa debido al reglamento sobre
europeo del uso de agua regenerada para el riego agrícola. He tomado, digamos, Estados Unidos, pensaba que diría alguna cosa Rafael Mujeriego al respecto, pero he tomado el caso de Australia, donde hay varias plantas en que Veolia ha construido y está operando o ha operado. Y digamos, aquí ellos tienen un concepto que es de validación en dos partes. Una que lo que simplemente llaman validación, que se refiere precisamente a identificar los puntos de control críticos y a demostrar, digamos, de que cuando vamos a superar el límite de alerta correspondiente, vamos a poder reaccionar, vamos a parar la planta, vamos a tomar las acciones correctivas, etcétera, y eso lo tienes que demostrar en varios periodos. O sea, no lo dices de palabra, no lo pones en un papel, hay que demostrarlo. Y una segunda parte que es la clásica, que es de verificación, que es decir, bueno, ya ahora vamos a hacer los análisis correspondientes para que usted demuestre que todo esto que usted ha dicho y que está controlando, pues realmente cumple, tiene fiabilidad y está dando la calidad que esperamos. Y como pueden leer, hablamos pues aquí de un mínimo pues de 13 semanas. Las plantas en Australia pues más o menos tuvieron todas ellas para ser validadas en el punto este de verificación entre 200 y 300 muestras, que se hace rápido y prácticamente entre unos 400 parámetros. O sea, realmente también en Estados Unidos, en California, también hay ese tipo de control, digamos, pero a partir de aquí ya lo has demostrado. Entonces, ¿dónde tienes que centrarte? En la parte de validación, centrarte en los puntos de control críticos y en la gestión del riesgo. También a veces en la variación de proceso nos ha ocurrido que ahí aparece un nuevo parámetro, como fueron los huevos del minto parásitos en la legislación española en 2007, y no tiene suficiente información porque, digamos, nadie lo estaba mirando con detalle, ¿no? En este caso, pues a veces hay que preparar un proceso de validación, y este es un ejemplo de ellos. Lo hicimos en Barcelona, en la era del Prat de Llobregat, y para poder validar un par de procesos de filtración en este caso y ver que realmente son capaces, hasta dónde pueden llegar en la retención de huevos del mintos parásitos, tuvimos que trabajar pues primero con la Universidad Técnica de Dinamarca, tuvimos que trabajar con la Universidad de Barcelona, con los especialistas en parasitología. Rafael Mujeriego pues, se encargó por la parte de la Politécnica de Cataluña como coordinador y director científico. Tuvimos que trabajar daneses, suecos, españoles y franceses, lo cual es un lío de cuidado, pero al final, digamos, haciéndolo bien. Eso se había hecho de antes con ultrafiltración y microfiltración para virus. Es algo que ya estaba publicado en Estados Unidos hace ya prácticamente 20 años. Pero para este tipo de movimiento parásitos pues no tenía mucha importancia, no parecía, ¿no? Y aquí pues se puede hacer lo mismo que se hace en otros casos, que es dopar las aguas que fuesen reales, por ejemplo, frente secundario, doparlas con bastantes millones de huevos de mintos que viajaron desde Dinamarca hasta la Universidad de Barcelona, y luego de hacer el recuento de qué es lo que estaba ocurriendo allí cuando se pasaba el agua por las filtraciones. Entonces, todo esto dio al final pues, a un libro con toda esta información. Entonces, los retos que tenemos ahora prácticamente todos son de calidad. El reto, digamos, de lo que es verificación y validación, está ahí, ese ya lo tenemos. Pero hemos añadido esto y los retos de calidad. Evidentemente, la parte de microbiología, como ha comentado el Rafael Mujeriego, pues parece que siempre lo tenemos, bacterias, virus, protozoos, lo tenemos todo bien, pero siempre aparece un coronavirus, aparece un norovirus que no nos acordamos de él. Pero realmente donde hay más cuestiones, porque el número de productos, el número de compuestos es muy elevado, esos compuestos orgánicos prioritarios y los de preocupación emergente, más los persistentes que ya van apareciendo también. Entonces, para esto tenemos, digamos, tres herramientas. La herramienta analítica, que realmente ha avanzado muchísimo en cuanto a cromatografía y espectrometría de masas. El dibujo que tenemos, el gráfico este de la derecha, precisamente lo que aparece aquí es el análisis puntual de compuestos concretos y tal. El target análisis es el habitual, pero no estamos trabajando, de hecho todos los investigadores que están en este campo, en lo que sería el chemical screen, de tal manera que tengamos unas huellas de cuáles son más o menos en los compuestos que pueden haber o en las familias que pueden haber, y ver qué está ocurriendo en cada una de las operaciones unitarias y tomar decisiones al respecto. Y a la izquierda, pues digamos, el camino a seguir, pues es como siempre, es de detección y diagnóstico, saber qué tenemos, ver si se puede limitar en la fuente. Nos ha sucedido alguna vez pues, que haya alguna reutilización que no es posible porque tenemos presencia de algunos compuestos orgánicos, pero resulta que solo vienen de una fuente nada más. Y suele ser fuentes que tienen poco caudal, pero alta concentración. Bueno, pues vamos a ver si se puede atajar, evidentemente no nosotros, sino la administración, pero si se puede, digamos, poder eliminar, digamos, del circuito.
En el caso de Namibia no lo hemos comentado ninguno de los dos, pero de entrada solo se emplean las aguas residuales urbanas, las industriales van a otra depuradora y que también tienen su generación y reutilización, pero digamos las que se emplean para potable directa es solo urbanas, para evitar que aparezcan allí pues compuestos orgánicos que no solamente aparezcan solo los menos de uso personal, nada más, ¿no? El tratamiento y lo que es la elaboración del impacto. Esta es la típica rueda que hay que darle vueltas para poder, digamos, ir centrando cuando ya tenemos o bien cuando hacemos el diseño o bien cuando ya tenemos la planta en operación. En cuanto a los tratamientos que hay en estos nuevos retos, los caminos que estamos trabajando son la absorción, utilizando el carbón activo tanto en grano como en polvo, como en micrograno, que está dando mucho juego para diferentes tipos de proceso, en forma de lechos fluidos, por ejemplo. La combinación de las membranas y la absorción. Aquí, digamos, el carbón activo más las membranas de ultrafiltración o microfiltración sí que se conocen, pero necesitas algo más para poder tener una buena operatividad y una buena fiabilidad del sistema. La absorción, digamos, también combinada con ozono es conocida también, pero ahí vamos buscándole esa ozonización parcial, ese toque de ozono nada más que nos permita eliminar compuestos orgánicos y no tener sumar ozónidos posteriormente. Y en cuanto a las membranas, es una cuestión del fabricante de membranas, pero digamos lo que se está trabajando más es en la integridad del sistema. En esta columna de membranas, el segundo dibujo, que aparece un tanque así alargado, es el sistema Barrel, y es un intento, digamos, de poder tener una integridad del sistema para los museos mucho mayor que el que tenemos habitualmente a base de tubos separados, con muchas juntas, uniones, etcétera. También, digamos, la parte de sensores y la parte, digamos, de modelos predictivos, algoritmos que sean modelos predictivos para saber qué le va a ocurrir a los museos y no me esperarme yo a saber que sí, que ahora ya la conductividad o ya el TOC no va bien y tengo que tomar medidas. Es posible que ya antes me estén avisando el sistema, pero yo tengo que verlo, ¿no? Y finalmente, pues vuelvo al inicio, la relación potable indirecta en Europa pues, es uno de los retos importantes y en este caso en Europa se puso en marcha un proyecto de demostración, DemoWare, hace unos años y en varias zonas de Europa con diferentes reutilizaciones, pero hay dos que eran muy parecidas y que están siguiendo adelante. Uno, digamos, era el proyecto que se llama Proyecto Jordan, que se hizo los pasos previos en el proyecto de Malware para hacer una recarga superficial, algo así como nos ha comentado el mujeriego, pues con los embalses con San Diego. Y conseguir un agua purificada que no haya ningún problema con salud pública o con sanidad y poderla llevar a una recarga superficial, de tal manera que podamos recuperar este agua y volverla a potabilizar. Y el otro proyecto es el de la Port de la Selva, del Consorcio de la Costa Brava. Es un proyecto también dentro de Malware, que era una recarga de acuífero con una infiltración en unas balsas, con correspondiente tratamiento suelo acuífero, y que sirvió a escala real para ver, digamos, la regeneración combinada con la infiltración y con una serie de piezómetros, ver cuál era el impacto en el acuífero y ver, digamos, cuáles serían los siguientes pasos a dar. Y en esto, pues el Consorcio de la Costa Brava, por su parte, pues como administración, pues está trabajando pues, para un próximo proyecto de demostración que será algo parecido también al proyecto de Jordan, o sea que, digamos, de ese reto de reutilización potable indirecta en Europa vamos avanzando pues, ya a proyectos de demostración grandes y que podemos dar el siguiente paso. Es cierto que ya está probado en otros lugares, pero hay que probarlo también aquí en Europa. Y finalmente, pues les dejo nada más un cuadro, digamos, las tecnologías disponibles para la regeneración e incluyo, en primero de todas, las de tratamiento secundario, el biológico, porque lo he de tener en cuenta, depende cómo sea ese biológico, puedo llegar a conseguir o no conseguir algunos de los parámetros o algunas de las demandas que hay de fiabilidad y de calidad en el agua que voy a reutilizar y en la reutilización concretamente. Siempre hay esta primera parte y luego hay diferentes barreras, depende cómo combine las barreras, que pueden ser físico-químicos o pueden ser barreras de filtración, de absorción o membranas, y evidentemente siempre la desinfección con sus diferentes formas, depende cómo las combine, pues consigo calidades pues 1, 2, 3, ¿no? A, B, C o como quiere llamarse cada uno, digamos, a diferentes niveles, ¿no? Eso también es consultable en la página de Veolia Technologies. Y yo creo que no sé si me he pasado de tiempo, pero bueno, hasta aquí es lo que quería explicaros. Bueno, pues Joan, muchas gracias por tu interesante exposición también. Yo creo que viene a complementar la masterclass de Rafael. Y ya sin más dilación vamos a dar paso a la ronda de preguntas que ya tenemos bastantes. Xavier Costa,
Rafael nos preguntaba que los contaminantes emergentes como medicamentos o ciertas sustancias químicas pueden llegar a ser una barrera para potabilizar el agua regenerada. ¿Cómo podemos superar esa barrera, según tu criterio, Rafael? Bueno, yo creo que Joan lo ha planteado muy correctamente. En primer lugar, hemos de tener un tratamiento secundario de la mejor calidad posible, porque todos los efluentes secundarios, más allá de que cumplan la DBO, la DQO, la materia de suspensión y la cosa, luego no son iguales en sus otros contenidos. La solución más básica es que si tenemos la evidencia de que hay una aportación de alguno de esos contaminantes, es ir a la fuente y evitar que entren en el agua residual. Por ejemplo, ese es el proceso que se utiliza en el caso de las patatas y de las lechugas, de las patatas, de los chips, en Lay's, en PepsiCo en Bélgica, o de el lavado de lechugas, en donde solo se utilizan las aguas residuales del proceso productivo. Se evitan, se excluyen las aguas sanitarias. Si estamos en el caso sanitario, estoy pensando, por ejemplo, en San Diego, en Orange County, se trata de evitar también el agua industrial, pero todo lo demás es agua urbana. Y ahí vuelve a empezar lo mismo, un buen tratamiento secundario y luego los procesos de microfiltración, de ósmosis inversa. La ósmosis inversa prácticamente en California, igual que en el caso de Tarragona, esto Joan no lo podría igualmente decir, esa filtración en ósmosis inversa de 2 etapas, hecha adecuadamente, consigue suprimir prácticamente todos esos contaminantes. Y si además llega a alguno que pasa por afinidad química a través de las membranas, pues nos queda la solución, claro, el carbón activado o la oxidación con algún tipo de mezcla, como hacen en Orange County, con ultravioleta y con agua oxigenada. A nivel de tecnología, Joan, entiendo que lo tenemos superado, ¿verdad? Este tema. A ver, está superado. Está, digamos, hay bastante información de cómo debemos de actuar. Pero es cierto lo que comentaba ahora Rafael, que en la depuración hay mejoras posibles. O sea, podemos, digamos, mejorar la eliminación, ¿no? La reducción de compuestos orgánicos. Y entonces ahí quizás también habrá que darle una vuelta. No ponerlo todo, digamos, al lado de la regeneración y acabar pues con ultravioleta, la oxidación avanzada con peróxido, etcétera. Claro. También tenemos, digamos, aquí también hay una cuestión importante y es que depende cada uno en qué unidades esté midiendo. Tenemos, digamos, colegas nuestros que están trabajando en sus respectivas regiones en microgramos por litro. Hay gente que quiere trabajar en nanogramos por litro o décimas o centésimas de nanogramo por litro. Y la instrumentación analítica permite ahora llegar a esos valores. Y entonces hay un momento en que quizás que eliminamos todo, pues depende con qué equipo me lo estés midiendo. Claro, claro. Entonces, lo hemos comentado a veces con Rafael. Orange County tiene valores de alerta que son de microgramos por litro o de décima de microgramo por litro. Y en cambio hay criterios de algunos autores en que están poniendo alertas o quieren alertarse si simplemente estamos llegando al límite de cuantificación que puede ser 1 nanogramo por litro. Entonces ahí es un campo que todavía hay una cierta incertidumbre y que además al final es una cuestión de decir, bueno, el agua es segura, ¿hasta dónde queremos que sea segura? Creo que es una explicación que Rafael puede dar mucho mejor. Claro. Es una gestión de riesgo, no es riesgo cero. Evidentemente, la gestión de riesgo nos tiene que llevar como que es lo que están haciendo en Australia y en Estados Unidos o en California. Hay unos valores que te aseguran que esto no va a dar un problema posteriormente en la salud. Claro. Sí, Rafael, claro. ¿Querías decir algo? Quería añadir que los californianos, si lo habéis fijado, porque se lo pueden permitir, porque han hecho ese fiasco, la palabra que antes no me venía, ¿no? Que son capaces de hacer de un fiasco una historia de éxito. El fiasco es que han sobreexplotado sus acuíferos de una manera monumental. Ahora los tienen vacíos. Ahora lo que pueden hacer es regenerar el agua y ponerla en el acuífero. La presencia en el acuífero, el discurrir del agua por los poros del suelo, toda una serie de cosas, mejora notablemente la calidad. Y efectivamente, al final también depende si queremos llegar a la concentración 0, nanogramos o qué queremos hacer. Claro.
Y no hay que olvidar nunca que muchas de nuestras potabilizadoras, tomadas de las partes bajas de los ríos, en realidad yo suelo decir que no son potabilizadoras, son plantas de regeneración avanzada de agua. Sí, porque el agua que les está llegando, lógicamente, viene... El agua que les llega no es agua pristina de la nieve, de la montaña. Efectivamente. Mira, Belén Miranda también nos preguntaba, que ha tenido bastantes votos, para poder suministrar agua regenerada a los usuarios, campos de golf, comunidades regantes, etcétera, ¿quién debe tener la autorización? ¿El que suministra el agua o el que la usa para el riego? Este es un tema muy peculiar en el que yo no soy verdaderamente experto, porque ya entra en lo que se denominaría la tarea administrativa. Yo entiendo que en primer lugar, el agua en España, a diferencia de los californianos el agua prácticamente el 80-85% es agua privada. De manera que allí esta pregunta no se plantea. Allí cada uno tiene su agua y si el vecino quiere agua viene y yo se la vendo y se acabó. En España no. En España prácticamente el 100% es agua pública y depende de la concesión. Nosotros tenemos ese reglamento, el 1620, que es debatido. Hay debates interminables que yo no sabría iluminar a esta persona de quién es el poseedor de la concesión. Parece, pero no lo podría asegurar con la mano en el fuego, de que la concesión ha sido dada a la ciudad procede a su uso, la depura y antes de devolverla basta con que solicite un permiso, es decir, en vez de verterla, ¿me da usted el permiso para que la vuelva a utilizar en otra cosa? Si la autoridad hidráulica le da el visto bueno, pues ya está. La autoridad puede pensar, oiga, si usted se la queda y la utiliza para evaporarla, los que están aguas abajo van a sufrir las consecuencias. Claro. Pero esa es una pregunta muy administrativa. Confío que en los próximos días, en alguno de nuestros webinarios de ASERSA, podamos contar con algún experto jurídico que nos dé luz sobre estos temas. Pues sí, sería interesante, Rafael, ese punto. Mira, Juan Ignacio Ortega nos pregunta, Rafael, que si crees que en Europa estamos preparados culturalmente como para entender a corto o a medio plazo que una vez pasados procesos como RO, posterior remineralización y ultravioleta, cloración, la sociedad aceptará este agua regenerada como potable o eso no sucederá hasta que se necesite irremediablemente ese agua. ¿Cuál es tu criterio? Yo creo que esta segunda opción es sin duda la más motivadora. Suele decir este colega y amigo nuestro de muchos de nosotros, que se llama Takashi Asano, de que la reutilización no es un hobby. Esto solo se hace cuando hay necesidad. Por eso, reutilizar agua en Finlandia o en Canadá, pues posiblemente si se reutiliza será por el segundo motivo que yo decía ahí, evitar que se viertan a los medios, a los cauces públicos. Pero en busca de agua, cuando tú tienes abundancia de agua en otro sitio, no. Pero hay que decir que son muchos lugares, por ejemplo, la ciudad de Berlín. La ciudad de Berlín se abastece con agua depurada, regenerada, que se infiltra en el acuífero y del cual los pozos toman agua. Pero claro, esa adaptación tendrá que ser igual que cuando uno dice, yo viajo, ¿qué criterios he de tener para proteger la piel? Pues dependerá de la intensidad de luz ultravioleta que usted tenga. Si está en Alemania o está en Finlandia, posiblemente la mayor parte del año lo único que tenga que hacer es tomar vitamina D porque no tiene suficiente. Sin embargo, en el sur se tendrá que poner protección 50. Yo creo que en el sur, como he hablado de esa zona mediterránea, con estas irregularidades nos vamos a tener que plantear, como en su día nos planteamos la construcción de embalses, como forma de regular y salir de la miseria nacional de que no teníamos agua. Así que... Claro. Fernando Álvaro Joan nos pregunta que si puedes hacer algún comentario o tienes alguna experiencia sobre agua regenerada en minería y más concretamente en yacimientos de explotación de litio, que tienen un alto elevado de consumo de agua. No sé si ahí tenéis experiencia o tú en concreto puedes... Sí, minería de litio en este momento es casi... está de moda. Está de moda. Entonces,
Y normalmente lo que hay son ahora muchos pilotos, demostraciones y luego alguna instalación ya funcionando en la cual se recupera el agua. Hay una parte que es por intercambio iónico en cuanto al proceso mismo, y luego con osmosis inversa en cuanto es el agua ya general. En Australia tenemos una de estas plantas que está trabajando además con conversiones muy altas para recuperar el máximo posible de agua, y el resto están más bien centradas en las salmueras para poder recuperar el litio, que es donde también hay mucho esfuerzo tecnológico por parte de fabricantes de resinas, aplicadores, etcétera. O sea que es un tema que está ahora mismo en auge, ¿verdad? Sí, mucho. Estupendo. Mira, Pablo Kaiser, Rafael, ¿querías decir algo, Rafael? Sí, quizá contribuyendo a lo que dice Joan y retomando lo que preguntaba la anterior participante, me preguntaba a mí, yo creo que la opción a adoptar en territorios con previsión de irregularidad meteorológica como el nuestro es de ser visionarios y resolvernos los retos nosotros. No es cuestión de esperar a que nos lo vayan a resolver desde Bruselas o de otros sitios porque a ellos les parezca bien o a ellos les guste. En esta opción de desarrollar recursos fiables, resilientes, propios, hemos de ser visionarios y lanzarnos a ello. Lo bonito del asunto es que sabemos hacerlo. La planta que ha mostrado Joan en el Camp de Tarragona o en otros sitios produce un agua que uno se puede hacer una idea de lo que son 15 microsiemens por centímetro. Si eso es agua destilada. Claro. ¿Que se le pueden quitar más cosas? Seguro que sí. ¿Que cuesta 40 céntimos? El día que no haya agua, yo suelo mostrar la diapositiva de un agricultor que está delante de un campo de 500 hectáreas de almendros que han sido arrancados porque no tiene agua para regar en la anterior sequía. ¿Qué valor tiene eso? Pues seguramente ese señor hubiera dado cualquier cosa por tener un metro cúbico de agua que regar. De manera que lo sabemos hacer, tenemos medios, nos tenemos que organizar nosotros mismos para resolver. Yo anticipo, como ha ocurrido en el sur de California, que no van a ser otros estados los que vengan a resolvernos esas cosas. Son retos que nos tenemos que resolver. Y no solo eso, sino que además, si somos capaces de resolverlos, tendremos la capacidad tecnológica de contribuir a resolvérselos a los otros y hacer negocio, por decirlo en términos empresariales, que yo no soy un buen empresario, pero estoy seguro que si uno es capaz de hacer esas cosas y lo demuestra y permite que los demás vengan a visitarlo, seguro que va a haber alguno que dice, véngase usted a mi casa y hágame usted lo mismo. Claro. Mira, Rafael, nos preguntaba también Pablo Kaiser que cuál es tu opinión de la reutilización de aguas grises e incluso negras en ámbitos residenciales a pequeña escala, ya sea para viviendas unifamiliares o para pequeñas comunidades de vecinos. Desde el punto de vista de la tecnología, ningún digamos, impedimento. Yo creo que ahí el impedimento, o digamos, la exigencia, que no impedimento, la exigencia es el mantenimiento y el control. Y aquí quiero aportar una reflexión tomada del mundo de la regeneración convencional. Por ejemplo, en California ya se está planteando esta idea de que un pequeño municipio dice, pues yo en mi depuradora también quiero hacer esto, y entonces ya el propio sector, los propios investigadores, la propia administración californiana dice, hemos de dejar claro que estas opciones no son aptas para cualquier municipio. Hace falta un saber hacer, hace falta un cierto mantenimiento que asegure que eso funciona no solamente el día que se compra, sino a lo largo de todo el tiempo, porque son opciones, digamos, con un riesgo importante. Yo casi lo compro para ilustrarlo, de alguna manera hablo de instalar un montacargas o instalar un ascensor en un edificio. Obviamente el Ministerio de Industria autoriza que se haga a condición de que haya una empresa que se dedica al mantenimiento que asegura que no se produce el accidente de que un vecino abre la puerta y el ascensor no está allí. Lo mismo, desde el punto de vista, tengo entendido que en Holanda y en algunos sitios el agua ya se regenera in situ y se puede utilizar para la lavandería, que es un uso muy exigente, la ropa que luego los vecinos van a utilizar. Pero eso significa que la instalación tiene que estar concebida de forma rigurosa y mantenida de forma muy rigurosa. Claro.
Carlos Castaño nos preguntaba, Joan, que el uso de electrocoagulación y electrodiálisis en reuso de agua, ¿qué experiencias hay? ¿Qué expectativas? Bueno, en el caso de la electrodiálisis reversible sí que se emplea. Sí, y se ha empleado nosotros en nuestro caso. Hay instalaciones en caso de reuso industrial en petroquímicas y industria de petróleo en que sí que se emplea. En que no hace falta, digamos, tener una membrana de osmosis inversa, se emplea la electrodiálisis reversible. Y la electrocoagulación es parte, digamos, de todas las tecnologías disponibles para conseguir la clarificación del agua. O sea, no hay ningún impedimento, nada especial. De acuerdo. Mira, Rafael, nos preguntaba Rodrigo Soto que has comentado que no tenemos control sobre las lluvias. El Real Decreto 849 de 1986, por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico, en su artículo 3.1 indica: la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado. ¿Nos puedes comentar algo sobre esto? Nos dice Rodrigo. Yo no conozco ese detalle del decreto. Yo intuyo que detrás de esa frase administrativa se quiere transmitir la posibilidad de sistemas como, por ejemplo, cristales de yoduro de plata. Yo lo entiendo así. En que eso favorece. Pero ahí hay que ser muy claros. Obviamente, uno puede condensar y hay mecanismos que lo permiten condensar la humedad del aire en lugares muy pequeños, pero en cualquier caso tiene que haber humedad en el aire. Si no hay humedad, por mucho yoduro, e incluso aunque hay humedad, el tema del yoduro, los californianos, yo puedo decir por la experiencia que tengo, no lo consideran entre sus prioridades. Van a cosas mucho más sustanciales como son estas de regenerar el agua que sale por la alcantarilla, que sale por la depuradora. Pero sin duda, creo que esa modificación se refiere a esa inseminación de yoduro de plata o algún otro mecanismo. Yo a veces he pensado que, por ejemplo, uno de los mecanismos que mayor influencia podrían tener en el clima de Castilla la Vieja sería abrir un trecho en la cordillera Cantábrica y que penetraran los aires húmedos de ahí. Pero claro, esa modificación obviamente, además de ser una barbaridad ecológica, Claro. requeriría unos recursos tremendos. Pero sin duda puede ser muy bien que eso que hablábamos ahí, de el hecho de que no tengamos el anticiclón en la posición adecuada, ya lo está cambiando. Pero sobre eso no tenemos... Claro. Paulo Coelho, Joan, nos pregunta que desinfectan por cloración el agua de riego. Si es así, ¿cómo evitan la formación de subproductos de la cloración? Entiendo que es como trianometano, cuando el agua para riego tiene nitrógeno. Y nos pregunta también, ¿todas las edades urbanas tienen la capacidad de eliminar el nitrógeno? Lo último, pues, no todas eliminan nitrógeno. Hay, digamos, algunas no solo eliminan nitrógeno, hay algunas que nitrifican muy poco. Lo que tenemos es concentraciones de amonio muy elevadas. Y en otros casos, pues sí que nitrifican, pero no eliminan el nitrógeno. Entonces, las que eliminan nitrógeno y fósforo, pues mejor. Pero las que no, pues entonces en el caso del amonio, pues es una característica de este efluente secundario que tener en cuenta en función de la reutilización que vayas a hacer, igual que el fósforo. Y en cuanto a los tiglometanos, en cuanto a los subproductos, aquí depende, digamos, también del tratamiento que tú le estés haciendo al agua. En muchos casos estamos añadiendo cloro a las aguas y realmente lo que estamos formando es monocloramina. No vamos a cloro libre, por lo tanto no formamos tiglometanos y cuando se hacen los análisis por cromatografía pues ya se ve que no. Otra cuestión sería, digamos, si te tienes que plantear o no los subproductos de la cloraminación y si tienes o no formación de nitrosaminas, etcétera. Y entonces ahí también interviene mucho, primero, la historia del agua, porque el agua ya puede venir con nitrosaminas, y luego cuál es el tratamiento que le vas a hacer y si vas a eliminar o no precursores de las nitrosaminas. Esos son detalles de estos de profundidad, de que sí, pongo el diagrama de bloques, pero no, hay que ir con mucho más detalle. Pero en general, los análisis de tiglometanos, si no se pasa a cloro libre, no pasamos el breakpoint, no tenemos tiglometanos, lo hemos visto en algunas ocasiones, en algunas plantas en que por algún descuido pues ha habido
dosificación de hipoclorito demasiado elevada, vamos al breakpoint y entonces sí que formamos tiolometanos. Y si además tienes la mala suerte que hay algo de agua de mar y hay bromuro, pues se forman concentraciones que no son tolerables. Y trabajando con monocloramina, pues ya depende, digamos, si uno estudia o no estudia el caso de nitrosaminas. Como no están en la legislación, es nuestra, pues hay que dedicarse a mirarlo. Si no, pues no se mira y queda ahí. Gracias, Joan. Pues ya entramos en la recta final, en los últimos 5 minutos. Rafael Belén Miranda nos dice que si la responsabilidad del suministrador termina en el punto final de entrega y posteriormente el usuario mezcla o almacena y se adultera la calidad del agua suministrada, ¿pueden pedirnos responsabilidad? Bueno, muy valiosa esa pregunta porque me lleva a todos los debates que ha habido durante todo este tiempo sobre el Real Decreto 1620. El reglamento 2020-741, a mi entender, si yo recuerdo bien, no hace referencia a esas cosas. En realidad, más bien hace referencia a lo contrario, de decir, el agua es aceptable, cumple las normas, etcétera, a la salida de la planta de regeneración. Sin embargo, en el caso de nuestro reglamento se establece que la calidad se tiene que verificar en el punto de uso, dando por entendido que desde que se fabrica el agua regenerada hasta que se reutiliza puede haber una alteración. Ese es un tema que tenemos que resolver de una vez por todas. En el caso de California, el agua cumple con sus requisitos a la salida de la instalación, porque se entiende que las modificaciones que pueden ocurrir de buena fe, poniendo un cuidado normal en las tuberías, en lo que sea, no lleva a un deterioro significativo de la calidad del agua para esos usos. De manera que, efectivamente, es una excelente pregunta y es un tema que tendremos que resolver de alguna manera. Tenemos que resolver y decir, bueno, pues el agua, ¿cuándo satisface? ¿A la salida? Porque si no, tendríamos que estar siguiendo la molécula de agua prácticamente hasta el momento que sale por el aspersor. Claro. José Martínez nos hace una pregunta, Rafael, de una diapositiva, creo que pusiste antes, que dice, ¿el coste de $0,4 por metro cúbico incluye los costes de depuración o solo la regeneración? Solo la regeneración. De acuerdo. Solo la regeneración. Desde que el efluente secundario pasa el muro, porque en el caso de España, para ilustrar, la depuración está cubierta, al menos aquí en Cataluña, bajo un nombre del canon de saneamiento o el canon... ¿Cómo se llama, Joan? Canon... Ahora no me viene la palabra. En fin, cubre el coste de la depuración. En el caso de Murcia, el canon cubre todo, incluso la regeneración. Pero en California, la depuración es un coste y luego el otro coste de la regeneración se carga al abastecimiento, porque ese se convierte en una fuente de abastecimiento. Porque allí todo el agua tiene coste. Claro. Si hay que irse al norte, al embalse, lo que sea, o al vecino a decirle, déjame que saque agua de tu acuífero, tienes que ir con el talonario por delante. Mira, Pere Aguiló os quiere felicitar a los dos por la excelente presentación y os pregunta si tenéis noticias para ambos, de que se esté planteando una revisión de la actual normativa estatal del Real Decreto 1620-2007 hacia una orientación a planes de gestión del riesgo. No sé, Rafael o Joan, si no tengo noticias. Sé que el CEDEX colabora estrechamente con la Dirección General del Agua en todo lo que significa la adaptación del reglamento 2020-741. Imagino que por necesidad deberán de ocuparse igualmente del Real Decreto 1620 porque están interrelacionados. Pero hay que recordar que el Real Decreto incluye utilizaciones que van más allá de la reutilización agrícola. El reglamento solo trata de la reutilización agrícola. De modo que el reglamento habrá de seguir con ciertas modificaciones. Pero, para ser claro y sincero, no tengo ningún detalle de cómo se están llevando a cabo esos trabajos. De acuerdo. ¿Joan? Pere Aguiló
Le diría que en todo caso que hable con Pedro Simón, porque es la persona más cercana, digamos, a lo que se ha hecho, los trabajos que se han hecho en Bruselas y que ha colaborado con el CEDEX. Lo que pasa que no, yo tampoco tengo a través de ellas no tengo una noticia de lo último que están haciendo y realmente están trabajando, eso sí, y en todo caso, si puede hablar con Pedro Simón, igual le puede poner un poco más al día. Pedro Simón está por aquí esta tarde, le mando un saludo. Ya con esta terminamos, Rafael. Belén nos dice que a la hora de elaborar una tarifa para el agua regenerada, ¿se debe contabilizar también el coste de la depuración del agua residual, que de todas formas tenemos que llevar a cabo? Normalmente la tarifa de depuración ya forma parte, de acuerdo con los planes de saneamiento de cada comunidad autónoma, del coste del agua. Es lo que comentaba, en Murcia de una manera, en Cataluña de otra, pero hay un coste de depuración para llegar a ese límite del efluente secundario que dice la Directiva 91271 y nuestra transposición de esa directiva. Ese coste es de obligado pago por parte del usuario. Luego viene el tema de la regeneración. Y ahí es donde hay divergencias entre unas comunidades y otras. Algunas comunidades dicen, bueno, yo me ocupo, en la página de ASESA tienen el caso del consorcio de la Costa Brava, donde el consorcio lleva a cabo esa reutilización, esa regeneración y le pasa un cierto coste a los usuarios, con unas tarifas mixtas, un valor fijo y un valor variable. En el caso de Murcia, quizá es el caso más vanguardista de que dicen, no, la regeneración la incluimos igualmente en el coste de la depuración. Y a partir de aquí, todo lo que sea mover el agua, impulsar el agua, usar el agua y demás, corre a cargo del usuario, en este caso, fundamentalmente los regantes. Pero sí, según según nuestra normativa, será también una buena pregunta para hacerle a nuestro experta jurídico, decirle cómo se plantea eso. Pero así está, sí. En California, como he dicho antes, la regeneración, si es para campo de golf, si es agrícola o lo que sea, la entidad que lleva a cabo ese proceso le cobra al usuario, porque el usuario si no tendría que recurrir a otro tipo de agua. Y es el caso emblemático de Monterrey, donde los agricultores en un momento dijeron, este agua sí que es un poquito más cara que la que teníamos antes, pero el verbo es pretérito pasado, la que teníamos antes. Ahora ya no la tenemos. Ya la tenemos. Ahora, o queremos esta, que es mejor, aunque sea un poco más cara, seguimos siendo agricultores. Si no, no podemos seguir siendo agricultores. Bueno, pues gracias, Rafael, Joan, gracias. Aquí lo dejamos. Y para despedirme, quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes de España, Portugal, América Latina, que han vuelto a ser otra vez hoy muchos. También darle las gracias a Rafael por su formidable masterclass y su colaboración de forma totalmente desinteresada. Y a nuestro patrocinador de hoy, la empresa Veolia Water Technology Ibérica, de la mano de Joan Sanz, su director técnico. Y os recuerdo que nos vemos de nuevo el próximo jueves 28 de abril a las 16:30 horas, donde hablaremos sobre la edad del siglo XXI. Ya empezaremos a hablar sobre las biofactorías con Fernando Esteve y donde contaremos con el patrocinio de la empresa Caprari, Bombas Caprari, que nos presentará sus equipos y soluciones más novedosas para este tipo de plantas. Y no me quería despedir hoy sin recordaros, como bien decía Rafael, que el próximo 24 de mayo retomamos de nuevo los ASESA Open Webinar Series, donde con la ayuda de Rafael y de lo que es la asociación, volveremos otra vez a hablar sobre la reutilización y la regeneración del agua. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves a las 16:30 horas. Gracias, Rafael, gracias, Joan, y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes a todos.